Nuestra historia es una historia de amor y eso es bonito. Parece como una telenovela a veces, ¿no? Porque la chica gomela, fresa, y el chico punk, y como muchos rompimientos ahí sociales, sí, como un amor revolucionario. Yo creo que sí hay una historia de un grupo de rock bogotano. Entonces eso define que somos introspectivos, o una historia de un grupo de rock rolo, como le dicen a los bogotanos. Ahí se puede ver la idiosincrasia de nosotros, de Bogotá, de los colombianos. Entonces sí hay como una historia de Colombia también y de ser bogotano. Esto es Detrás de BIOS, el podcast de National Geographic que te lleva detrás de las cámaras de BIOS, vidas que marcaron la tuya. Yo soy Nicolás Artusi y te invito a descubrir cómo se construyeron las historias de los íconos más importantes de América Latina. Ya tuviste acceso a sus vidas, en sus voces y las de sus amigos y familiares más cercanos. Ahora tendrás acceso total a los secretos de la realización de una serie única en su especie, igual que ellos. En este episodio vamos a presentarte material inédito que solo podrás escuchar en este podcast y a conocer la intimidad del especial de BIOS, Vidas que Marcaron la Tuya, un viaje estético y sonoro dedicado a una banda que marcó al rock colombiano y latinoamericano, Aterciopelados. En esta nueva aventura vamos a contar con los testimonios en primera persona de quienes retrataron como nunca antes la historia de una banda que también es una historia de amor. Además, vamos a contar con contenido exclusivo de los artistas y familiares que participaron de esta nueva edición de BIOS y de los mismísimos Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que contarán cómo se sintieron al revelar sus secretos más íntimos al equipo de Nat Geo. Hola, soy Fernando Semenzato, vicepresidente de Desarrollo y Producción para National Geographic. Soy Lucila Carmona, soy Senior Manager de Producción Original de National Geographic en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Soy Guido Goldberg, productor ejecutivo de las BIOS. Soy Natalia Califano, soy la guionista de la BIOS de Aterciopelados. Soy Javier Barruti, director de contenidos de BIOS. Leo López y soy director. Hola, yo soy Lisa Humed, soy cantante de Bomba Estéreo y soy de Colombia, de Santa Marta, el Caribe colombiano. Hola, soy Héctor Buitrago, con Héctor, acá desde Bogotá, Colombia, el grupo Aterciopelados. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Echeverri, del grupo bogotano Aterciopelados. A la hora de hacer una bio siempre pensamos qué o cuál banda vale la pena destacar, y más que todo lo pensamos por la trayectoria y también por lo que no se sabe de la banda. ¿Qué hay detrás de esa banda que tal vez después de tantos años de trayectoria todavía no se sepa? El misterio que había detrás de Aterciopelados nos hizo pensar en esa banda específicamente, y creo que funcionó muy bien porque hay muchas develaciones que hicimos durante la biografía. Cuesta creer que detrás del desparpajo de Andrea Echeverri y de Héctor Buitrago hubiera un misterio. Pero es verdad que después de las canciones con las que despertaron a una región entera, hubo una separación de la que no se supo mucho. Para esta edición de BIOS, el objetivo del equipo de Nat Geo era conocer la vida de este dúo y las decisiones que hasta el momento no salieron a la luz. En este episodio vamos a conocer cómo se alcanzó este objetivo, pero primero conozcamos cómo fue el primer acercamiento a la banda. La verdad que la respuesta que tuvimos fue inmediata. Nosotros habíamos grabado ya con ellos hace muchos años, hicimos un show de antología de los 90 en América Latina y ya en ese momento habíamos entrevistado a los dos y había quedado una gran relación. Y cuando nos acercamos con esta propuesta, la verdad que fue fácil que dijeran que sí, un poco por el antecedente de conocer la marca y saber, digamos, los estándares de excelencia que representa National Geographic, pero también creo que porque están ellos también en un momento casi de revisionismo histórico. Siento que cayó en un momento interesante ellos como banda, donde están en una etapa nueva, donde se proyectan a futuro, pero donde también han
podido como recorrer su pasado, su separación previa. El comienzo de la relación fue excelente porque las preentrevistas desde el principio se abrieron y eso se nota en la bio. Creo que lo usaron también para hacer una especie de catarsis de lo que había sido la carrera de ellos. De comienzo hubo chistes entre ambos sobre la historia de amor que habían tenido, se tiraban palos en las conversaciones, mucho chiste, muy gracioso todo, entre ambos equipos y la inmersión de Elisa Humet terminó de encajar todo, así que fue todo muy orgánico. Uno tiene esta imagen del rocker consagrado que ya se aburre de sí mismo y de que con una rebeldía impostada se sigue oponiendo al sistema. Y con ellos la verdad es que sí fueron consagrados y sin embargo se mantienen en ese lugar de, no quiero decir pureza tampoco porque es como muy solemne, pero digo, son genuinamente siguen siendo genuinamente aterciopelados, eso me parece. Y me sigue sorprendiendo su fuerza creativa, que después de tantos años sigan teniendo cosas para decir y cosas para decirse a sí mismos. La primera reacción fue, pues claro, nos alegramos mucho de poder ser parte de esta serie que muestra la vida de grandes músicos y poder estar ahí acompañando todas esas figuras. El listado de artistas que ha hecho BIOS, pues es así increíble, y en ese listado además hay una cantidad de los héroes de uno. Entonces, pues, Cerati, Spinetta, Charlie, pues esos ya son como unos nombres que están muy ligados al crecimiento de cada uno de nosotros, como personas y como músicos. Entonces, pues es como llegar a un lugar importante, bonito, chéverísimo. Ni bien Andrea y Héctor aceptaron el proyecto, el equipo de contenidos de BIOS arrancó con la investigación. Primero que nada, hicimos una gran investigación sobre Andrea, sobre Héctor y sobre Aterciopelados. Nosotros, desde el equipo de contenido, lo llamamos el Topic Research. Y bueno, y a partir de empaparnos bien de su historia, enseguida nos saltó que era muy rico y muy interesante de contar este contraste de los orígenes, de dónde venían cada uno de ellos, de sus infancias diferentes, de familias completamente opuestas, y nos pareció que eso desde el relato iba a ser muy, muy interesante y muy rico de contar. Ese choque de dos mundos furiosos, ¿no? Que se atrajeron tan decididamente dio origen como al core, ¿no? Como a la esencia de Aterciopelados. Por eso elegimos contar así la historia. Desde este paralelo de estas dos infancias hasta que, de este camino paralelo que cuando se cruza origina algo tan bello como Aterciopelados. Teníamos grandes momentos que era primero, bueno, las infancias opuestas. Después, el momento en que se conocen y que justamente cada uno flashea con el otro por lo diferente y se sintieron atraídos por estas diferencias. Y se hacen novios y juntos comienzan un proyecto musical que es la primera banda que tienen, que es Delia y los aminoácidos. Después, otro punto de giro interesante es que ellos se pelean como pareja, como novios, pero fue más fuerte la atracción que sentían también y sus intereses en común por la música y lo artístico, entonces vuelven a juntarse y ahí nace Aterciopelados, ¿no? Como banda. Entonces, lo interesante de esta banda también es que ellos fueron creciendo con la banda. Entonces fueron atravesando un montón de momentos juntos, musicales y personales. Esta edición de BIOS no solo tiene el privilegio de contar con la voz en primera persona de sus protagonistas. Además, participan músicos, managers y periodistas que los acompañaron en la intimidad de su carrera artística y que ayudaron al equipo de BIOS a construir su historia. En este testimonio exclusivo, Chucky García, el programador y curador artístico del festival Rock al Parque, escenario en el que la banda se reencontró en el 2014, nos da detalles del origen de Aterciopelados y de la personalidad de Andrea y Héctor. Yo creo que ese imaginario de que Héctor y Andrea han sido pareja toda su vida tiene que ver con algo que yo, con todo el respeto y el cariño, siempre les he dicho,
y es que ellos dos encarnan finalmente también su historia, también de vida y de banda, encarna perfectamente el argumento casi que de la telenovela latinoamericana, ¿no? Ellos casi que son la telenovela latinoamericana perfecta, porque justamente era como esa historia en la que un punky, ¿no? Un punk finalmente, y una niña gomela de clase alta, de una universidad privada, si bien Héctor también lo era, porque ellos se conocen justamente en esa universidad, pues terminan teniendo, digamos, un romance, ¿no? Es justamente como el clásico marco o argumento de las grandes telenovelas latinoamericanas, donde casi que dos imposibles terminan juntándose y terminan haciendo una carrera brillante y que ya va empieza a caminar hacia los 40 años de historia y de música. Obviamente, claro, yo creo que hay otro elemento bien importante, y es que esa historia que cada cual construye con su propia familia, pues prácticamente son historias aún desconocidas para la gran mayoría. Como buenos bogotanos, Andrea y Héctor son amenos, súper diplomáticos, pero también muy reservados. Somos ruanita, ¿no? Así se dice acá, porque somos como de tierra fría y como de pa' adentro, no costeño, así que está extrovertido y pa' afuera. A esta característica se sumó otra dificultad para acceder a la intimidad de la banda, un factor externo e impredecible: la pandemia. Lo más particular de esta bio fue que se preprodujo, se grabó y se editó en pandemia, que la verdad que cuando uno hace una biografía, por más que ellos cuando los contactamos accedieron enseguida, hay una construcción de un vínculo que ocurre en todas las bios con el artista, con su entorno, que mucho se hace de manera personal, y no haber podido encontrarnos con ellos personalmente hizo que todo fuera un poquito más difícil, sobre todo en esto, en la construcción del vínculo de confianza, más allá de que contamos con un crew increíble en Colombia que sí logró sacar adelante un rodaje muy complicado y muy tenso, porque, de nuevo, en plena pandemia, con protocolos muy estrictos, con testeos permanentes, no eran las condiciones de producción ideales. Aún así, creo que se logró ese vínculo de confianza y el resultado está en la pantalla, ¿no? Grabar en pandemia es raro. Yo no sé si no me gusta decir que es mejor o peor. Teledirigir a otras personas es difícil. El no estar, en mi caso particular, que un poco mi laburo en grabación tiene que ver con percibir cosas, poner el ojo o ir hacia una hipótesis, digamos, todo lo que se siente es muy importante. Esto de teledirigir es más despersonalizado. Sin embargo, bueno, contamos con un equipo allá en Colombia de todos profesionales excelentes. La banda, bueno, estuvo muy dispuesta y muy en sintonía. Así que todo salió, creo que muy bien. Fue un desafío grande, pero igualmente lo que logramos, que creo que fue lo más importante, es que más allá del desafío que había de incomodidad que trae tal vez para quien está delante de cámara ver a un montón de personas vestidas como médicos que los están grabando, se logró que tanto Andrea como Héctor se abrieran y contaran lo que tenían que contar. Y nosotros logramos también poder hacer las preguntas correctas y las repreguntas correctas para que ellos contaran lo que tenían que contar. Se llegó a profundidades inesperadas porque es como un documental con mucha investigación, es eso, ¿no? Como que meses antes de que ocurriera ya había todo un movimiento buscando archivos, contactando amigos, familiares. Entonces, pues como que uno se deja llevar un poco por la estructura de la cosa, ¿no? Pero yo siempre estoy como que quiero, pero no quiero. El vínculo con Andrea y Héctor es un vínculo que se establece fácilmente porque son unas personas tranquilas, no son unas rockstar
en cuanto al trato con la gente que los rodea. Entonces fue muy natural, podría yo decirlo así. Claro que fue creciendo porque compartíamos todo el día y todos los días, conversábamos mucho, tuvimos que conversar mucho para llegar a intimidades que de pronto ni ellos querían tocar o ya les habrían preguntado muchas veces. Entonces sí, el vínculo fue especial y fue muy sencillo, muy natural. Son gente muy cálida y gente muy hermosa. Siempre es incómodo que alguien llegue a preguntarte, que alguien venga a entrevistar a tu marido y a tu hija. A mí todo me da una incomodidad increíble. Pero pues es parte de ser músico, ¿sí? Al principio, como en toda BIOS, hay un miedo, ¿no? De por qué necesitan a mi hija, si esto es sobre la banda, y como BIOS intenta revelar siempre un poco sobre la persona detrás del personaje, que es lo que nos resulta más interesante, porque el personaje es lo que ya la gente conoce. Fue sucediendo que ellos entendieron cuál era nuestra búsqueda, que no se trataba solamente de repasar la historia musical y el éxito profesional que ellos habían tenido, sino que se trataba de conocerlos realmente, y para conocerlos era fundamental poder acceder a su familia. Sí, entonces querían profundizar en momentos así más íntimos, buscando también, ¿no? Como esos momentos que no aparecen en ningún lado. La época en que nos separamos, que las razones, también historias allá de los primeros momentos de la relación amorosa, todas esas épocas que incluso pues ya estaban ahí como cerradas, ellos pues también querían abrir de nuevo pues esos momentos, y pues ahí lo hicimos, ¿no? Fue como, sí, como un reto, pero pues ahí fuimos contando cada uno también a su manera. Realmente en el documental se ve muy bien, se ve chévere, se ve como que sí lograron abrirlo, mostrarlo, contarlo de una manera anecdótica, simpática, emotiva. Uno de los aciertos de la producción de BIOS fue grabar una escena del documental en Barbarie, el bar que Andrea y Héctor abrieron juntos en el 94 y que fue el epicentro de la movida artística y alternativa en una Colombia convulsionada. La verdad es que lo que intentamos siempre en BIOS es, por un lado, revisitar espacios en el presente que nos puedan hablar de distintos momentos que fueron importantes para la banda. Entonces era fundamental el lugar donde ellos realmente exploraron la relación por primera vez, que es el bar que abrieron juntos. Ellos querían sobre todo saber de nuestra pelea, que era algo que nosotros nunca hablábamos de eso, como, ay, no se han metido, chao, ¿sí? Es cosa nuestra, no de ustedes, pero estos insistieron tanto. Y además nos llevaron a Barbarie. Yo creo que ahí uno también como que aflojó un poco, ¿no? La idea era que ellos realmente volvieran a lo que fue el bar Barbarie después de, no sé, cuántos años que nunca más volvieron, ¿no? Entonces la idea era jugar también realmente con la emoción de ellos al entrar a ese espacio que fue tan importante en sus vidas, ¿no? Y tratar de captar toda esa emoción. Teníamos 2 cámaras y con Lee ahí también que preguntaba, y realmente yo creo que se logró, porque ellos entran y empiezan, acá estaba la barra, y acá yo vendía no sé qué, y acá preparamos los tragos, y te acordás, y realmente se les empezó a activar todos los recuerdos, y realmente esa escena quedó muy buena. Entonces, pues ese día sí fue como una avalancha de recuerdos que se me vinieron a mí encima, como unos flashbacks ahí, y por ahí sí, insistimos en que nosotros somos muy introspectivos, ni siquiera entre Héctor y yo, digamos, hablamos tanto, ¿no? Como que al final uno hace, pero no hay tanta reflexión y mira lo que pasó fue esto, no, como que no es de nuestra personalidad. Entonces también Héctor Vicente por ahí me dijo unas cosas que nunca me había dicho, muy lindas, ese día, el día que estábamos en Barbarie. Creo que hay un montón de revelaciones en el episodio que son súper interesantes y que creo que ellos la usaron mucho esta bio para hacer catarsis de muchas cosas que no se habían dicho. Me parece que hay un momento muy lindo donde Héctor le revela
Andrea cuenta que ellos se conocieron, digamos, que si bien se cruzaron en la universidad, se conocieron más tarde, y Héctor le revela que no, que él en la universidad ya la había visto y que le había echado el ojo y que ya le gustaba muchísimo. Y eso Andrea se sorprende en ese momento porque no conocía ella misma esa historia. Ese me parece que es un momento espectacular. Sí, llegar a ese lugar y tener esa avalancha de recuerdos fue tremenda, porque de ahí fue donde empezó todo, ¿no? Empezó el grupo anterior a Terciopelados, que se llamaba Delia y los aminoácidos, nuestros primeros ensayos, las composiciones, el lugar donde vivíamos juntos. Entonces sí, pues fue una avalancha muy fuerte de recuerdos de todo tipo también, ¿no? Entre las figuras, una que llama la atención en esta edición de Bios es la del cantautor Carlos Vives. Y es que, aunque los géneros de Aterciopelados y Vives resultan opuestos para muchos, lo cierto es que en esa época eran vecinos de bar y formaban parte de la misma movida que estaba despertando a Bogotá. En este testimonio inédito, Carlos habla de su vida en esos años, de cómo Aterciopelados marcó a una generación y cómo sigue influenciando a las nuevas. Lo que vivíamos como... Sí, la emoción de vivir, es que también eran años muy difíciles, pero también era la emoción de vivir esta ciudad. ¿Sabes? Trabajábamos mucho, hacíamos televisión, yo trabajaba en televisión, estábamos en el teatro, cantábamos en sitios, siempre se movía uno mucho por la ciudad. Y eso, naturalmente, pero yo creo que, por supuesto, la escuela del rock anglo siempre fue importante. La explosión del rock en nuestro idioma fue como el detonador, ¿sí?, de que nacieran grupos en Colombia, digamos que no tan respaldados por una industria como ocurrió en otras partes, pero eso no hacía que no ocurriese, que no estuvieran pasando las cosas y que no cantaran las bandas en los lugares y que uno no viviera esos tiempos con mucha emoción, con una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque se vivían cosas difíciles. Marcaron una época y un camino de cómo ser originales, con su identidad, con sus mensajes, con su localidad. ¿Sabes? Ellos forman parte de ese momento de la historia de la música de Colombia. Una vez que el equipo de producción recorrió y grabó escenas en los lugares icónicos de la historia de Aterciopelados, llegó el momento de las entrevistas individuales y de la apertura total de la banda, sobre todo de Andrea. Ay, qué bonito que era todo aquí. Son entrevistas largas, de varias horas. Se nota por la luz, ¿no? En este caso tenemos, como en algunos otros episodios de Bios, la ventaja de tener luz natural en la entrevista. Entonces vos ves claramente cómo va cambiando el día, ¿no? Esas son horas de entrevista. Y al meternos en cosas tan importantes, tan relevantes, se generan momentos de incomodidad, de bueno, ¿hasta dónde?, ¿no? De entrar, de que los protagonistas, Andrea, por ejemplo, cuando dice, bueno, ya no me pregunte más de Héctor, es porque se había abierto de tal manera que en un rapto ahí de conciencia se da cuenta que está siendo entrevistada. Paciencia, respeto por Andrea y por Héctor, una guía constante de Javier y Natalia que tal vez hacían que uno retrocediera o preguntara más al respecto en ciertas situaciones, pero un ambiente muy tranquilo, muy en confianza con ellos, que, no sé, siento que solos fueron soltando sus palabras y luego se daban cuenta que decían cosas que nunca habían dicho. Es que fueron muchas entrevistas, o sea, porque éramos solos, éramos después juntos, después era con Lee, o sea, fue mucho. Y después cuando uno pensaba que ya se había acabado, otra vez. Y vea, hoy otra vez. Como valor periodístico, logramos que ellos revelen el verdadero motivo de por qué se separaron. Porque todos los entrevistados que tuvimos, que fueron un montón, ninguno o no se animaba a hablar del tema, algunos eran amigos, otros decían, no, sí, bueno, una relación tan larga, como toda relación, se satura, pero nosotros ahí logramos que de verdad nos cuenten qué pasó. Creo que la que primero se abrió en ese aspecto fue Andrea,
Y que con la apertura de Andrea y con la sinceridad de Andrea con respecto a ese tema, que ellos habían decidido no hablar hasta el momento, fue como un permiso que facilitó o permitió la apertura de Héctor. El mérito es, como siempre, lo que hace Nat Geo, es el inside access, el hecho de estar donde nadie puede entrar salvo National Geographic. O sea, que por primera vez Aterciopelados nos cuente por qué se separaron es algo fascinante, y eso lo logra solamente Nat Geo. Es el hecho de que cuando lo veas sientas que estás en un lugar con un acceso único que solamente National Geographic te puede dar. Otro de los aciertos de la producción estuvo en la elección de la costeña Lisa Humet, cantante del grupo Bomba Estéreo, como host de la BIOS. Y bueno, un honor, un orgullo para mí. Aterciopelados es una de esas bandas de mi país, de la cual me siento muy orgullosa y de la cual también tengo como muchas cosas de mi arte vienen de mucha inspiración. Entonces para mí fue como wow, qué increíble poder hacer el BIOS para una banda que sigo desde muy joven. Ellos son de una parte del país que la gente es mucho más cerrada a de donde yo soy. De donde yo soy es, todo el mundo te abre su casa y yo en mi casa, por ejemplo, invito gente y se quedan. O sea, la gente en el interior del país es un poco más cerrada con esas cosas. Entonces, sí fue como muy interesante eso, como estar compartiendo esos espacios íntimos en una cultura donde yo sé que eso no es el día a día. La elección de Lee fue natural. Fue natural porque Bomba Estéreo creo que es el otro gran caso de música colombiana salida al mundo. Una banda, Bomba Estéreo, que la rompe fuera de Colombia y que tiene una identidad muy particular. Y Lee, más allá de ser una presencia destacada, se sabe, nosotros sabíamos que era muy fanática de Aterciopelados cuando era chica, con lo cual medio era natural el fit ahí entre Lee y Aterciopelados. Sí recuerdo la época del colegio, esta banda tan increíble que hablaba de cosas diferentes, además una mujer, una frontwoman ahí cantando, vistiéndose súper raro, que yo era una chica rara digamos que en el lugar donde yo vivía, entonces me sentí muy identificada. Digamos que Colombia, como muchos países de Latinoamérica, son países tradicionales donde la gente suele vestirse igual, hacer las mismas cosas, y cuando no lo haces eres como el raro, el diferente, el loco, no sé, muchos adjetivos. Entonces me sentí muy identificada con alguien, con una mujer sobre todo, que tuviera un tipo de gustos diferentes, pensamientos diferentes, discurso diferente a lo que siempre veíamos. Y eso me hizo conectarme de una con la banda y sentirme directamente así como muy identificada con eso. De todos modos hay muchas similitudes entre lo que puede ser Aterciopelados y Bomba Estéreo, ¿no? Un dúo, entonces hay como cosas que sí, hay una relación ahí, pues todo lo que ellos significan también en cuanto a una postura musical también muy auténtica, muy colombiana. Entonces sí, fue chévere porque de alguna manera somos similares en esa mirada alternativa. Ya ella pues sí es costeña y muy, muy efusiva y todo esto, que ahí es donde está la diferencia con nosotros, pero con ella hemos compartido escenarios, nos hemos encontrado muchas veces, hay admiración mutua, entonces pues sí, fue muy chévere. A lo largo de las ediciones de BIOS vimos a músicos solistas, cantantes y bandas, pero esta es la primera vez que BIOS cuenta la historia de un dúo, con la particularidad de que este dúo tiene a una mujer al frente del micrófono. Como en Café Tacuba, obviamente nosotros el foco es la historia de la banda, pero las individualidades son insoslayables, sobre todo porque así como en Café Tacuba los cuatro han podido, y un poco es el secreto del éxito, han podido desarrollar sus carreras individuales. En Aterciopelados también, tanto Héctor como Andrea tuvieron sus proyectos solistas, los sostienen todavía un espacio artístico cada uno, y también es cierto que la presencia de Andrea y su cuestión multifacética y su voz particular hacen que sea arrolladora, ¿no? Entonces, si bien
buscamos darle espacio a ambos proyectos y a ambas personalidades. Andrea significa tanto, no solo por su personalidad, sino porque le abrió las puertas a muchas otras mujeres para poder meterse en la escena del rock, sobre todo en Colombia, como que eso no podíamos dejarlo de lado tampoco. Andrea es un gran personaje para entrevistar, para trabajar, para todo, porque es súper expresiva, tira todas buenas frases, es genial para la verdad que para armar el documental, sobre todo los testimonios de Andrea, no sabías con cuál quedarte, ¿viste? La figura de Andrea significó una bisagra para el rock latinoamericano. En plena década del 90 y el auge de MTV, entre los videoclips de bandas como Soda Stereo o Café Tacuba, aparecía ella, con su pelo corto y una guitarra de flores cantando frases como «Tú no eres mi media costilla». Lo que más me encanta de Andrea, de cualquier cosa que sea diferente o no, es que siempre su mensaje fue algo bonito, siempre fue algo positivo y siempre fue algo revolucionario en nuestro país para bien. Siempre fue algo que tenía que ver o con el medio ambiente o con, ¿sabes? Con amarnos los unos a los otros, con cosas profundas, porque eran rockeros, pero a la vez eran cosas muy profundas y muy acordes con el país en que vivíamos. Entonces, yo creo que sobre todo eso, escribir canciones que tengan un sentido y un fin, y no escribir por escribir. A mí particularmente la escena del té en el atelier de Andrea me parece muy linda, pero me parece muy linda simplemente porque ellas lograron olvidarse que habían cámaras grabándolas por todos lados. Y de repente cuando yo veo esa escena me da la sensación de eso, ¿no? Que pudimos registrar realmente a esas dos mujeres hablando como si no estuviésemos. Ver en su entorno, ver su casa, ver sus colores, su cocina, sus tazas que ella misma hace, da mucho para entender del tipo de persona que son, del tipo de artistas que son. Entonces, cuando ya tú ves a la persona que está detrás del artista, es algo que te toca y que te llena y que no todo el mundo tiene la posibilidad. Entonces, y también cuando la gente es artista o cuando uno es artista, uno también tiende a ser reservado. Entonces, tener el privilegio de compartir un espacio más íntimo es algo que siempre se valora mucho y se aprecia. Otra de las mujeres que nos permite conocer más a Andrea es Milagros, su hija. Que es una niña de 16 años con una madurez y una inteligencia que nos dejó asombrados a todo el equipo de contenido. Javier, Nati y yo hablábamos de eso. Contestó las preguntas de una manera increíble, nos habló de la intimidad con su mamá y que no era todo color de rosa. Nos habló de la canción quinceañera que le hizo su mamá, porque sí, tienen dificultades como toda madre e hija, pelean, tienen unos temperamentos muy fuertes. No tuvo reparo en contarnos toda esa relación con su mamá, muy respetuosa de su madre y muy madura. En este testimonio exclusivo para Detrás de Bios, Milagros habla de lo que significa su madre para ella como hija, adolescente y mujer. Mi mamá ha sido un modelo muy grande a seguir para mí, Andrea Echeverry. Digamos que principalmente porque yo soy mujer y ella es mujer. Entonces creo que pues a lo largo de la vida me ha enseñado muchas cosas también. Pues desde que era muy chiquita, entonces nunca me di cuenta. Entonces, digamos, me acuerdo que ella nunca usó tacones. Entonces, por ejemplo, mis amigas siempre me decían que sí, pues como que nos contábamos que sí, entre nosotras no nos poníamos como los tacones de nuestras mamás y caminábamos por la casa y nos maquillábamos. Para mí eso siempre fue muy extraño porque mi mamá siempre usó tenis y mi mamá siempre me dijo pues que qué asco el maquillaje y que qué asco los tacones. Entonces pues digamos sí fue muy bonito como ver ese otro lado de ser mujer, pues que también es absolutamente válido y pues es como un lado de ser mujer pues que toca explorar más. Entonces pues nada, mi mamá casi siempre ha sido eso para mí como un modelo a seguir y pues alguien a quien yo admiro mucho. En esta bio hay claramente una historia que es diferente al resto porque hay una historia primero que es una historia de amor
No es una banda, no es un cuarteto, tampoco es simplemente un dúo, sino que es una historia de dos personas que se enamoraron y que hicieron una banda. Y por sobre todo, de una historia de transformación. Si bien en todas las bios hay una historia de transformación muy grande, en esta hay una historia de transformación del amor muy profundo, donde ellos hoy se siguen amando, pero a otro nivel. Ya no tiene que ver con una relación de pareja, pero sí una relación de cofradía muy importante, de cómo permitir ayudar a que el otro crezca y ver qué puedo hacer yo para que el otro sea su mejor versión. Y eso me parece que es diferente a todo el resto de las bios, donde capaz son solistas o son bandas de 4, entonces donde no hay un foco muy puesto directamente sobre el otro y yo. Y en esto está muy claro eso, es súper claro eso. Diría que sorprendentemente es la más íntima, vulnerable y honesta que hicimos hasta ahora. Esta bios me parece que va más allá en la intimidad de los personajes. Realmente esta es una historia de amor clásica entre una niña artista que ha tenido la oportunidad de estar en Europa y un muchacho de un barrio popular que es un melómano impresionante. En este caso, Aterciopelados es una historia de amor. Y es una historia de varios tipos de amor. Es un crush, es un amor adolescente, es un amor de juventud. Se transforma en una historia de desamor en un momento, pero de desamor romántico. Y lo que termina revelando es que este amor es mucho más que romántico. Porque es la historia de una banda que son un hombre y una mujer que atraviesan todos los momentos que te puedas imaginar, un hombre y una mujer juntos, ¿no? Que fueron amigos, que fueron novios, que se separan, que se juntan, que triunfan juntos, que crecen juntos, que cada uno forma su familia, que impactan a toda una generación de colombianos con una música distinta y novedosa. Y bueno, y me parece que todo eso hace que esta bio sea diferente y única. Sí se me viene una imagen a la cabeza, que es la portada de uno de sus primeros discos, si no es el primero, que son ellos con un corazón de vaca en la mano, como entregándoselo al que va a escuchar ese CD. Creo que Aterciopelados, o esta bios de Aterciopelados, es eso. Es una bios con el corazón en la mano. Gracias por acompañarnos en este Detrás de Bios dedicado a Aterciopelados. No olvides suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para no perderte ningún episodio. En el siguiente capítulo nos vamos a sumergir en la historia de un ícono del folclore argentino que se convirtió en leyenda, Mercedes Sosa. Te esperamos para descubrir su historia en el próximo episodio. Yo soy Nicolás Artusi y esto fue Detrás de Bios.